Incluso, esta es su primera novela, la primera edición, El libro de los primos, que fue publicada por la vieja editorial de Marcha, previa a la dictadura, ¿verdad? Existió esta editorial que dependía que tenía vínculos con ese Manuel Marcha, y ven que dice Biblioteca de Marcha, con el barquito de Marcha, El libro de mis primos, su primera novela. Es una novela muy poética, en donde la prosa es una prosa muy poética. Ella ya estaba escribiendo poesía, si me permiten poner un fragmentito. Prosa poética en el sentido del ritmo, sobre todo. De hecho, empieza con un poema en verso, ¿no? Si lo ven, ya empieza en verso, ya está haciendo una marca, ¿no? Plantándose. Mi novela empieza en verso. Eso lo hizo Galeano también en una novela, escribió en esa misma época, introdujo versos, y lo hizo Benedetti con una novela que está toda en verso, que es Cumpleaños de Juan Ángel, que fue publicada en esta misma colección. Esta novela de Cristina gana un premio en Marcha, se la publican, era una veinteañera, de cómo escribía, en un fragmento. El capítulo se llama La muerte de mi padre. Mi padre murió una lenta y amarilla tarde de noviembre, el mes que yo nací. Antes de morir fue intensamente frotado por mi madre y las mujeres de la casa, con lo cual puede decirse que murió en pleno brillo. Al morir su estado de limpieza era perfecto, pues mi madre había acomodado escrupulosamente sus huesos sobre la mesita, separándolos bien de la porción de carne que aún tenían entre los tegumentos, procurando que las tibias, los parietales y los apéndices silofoideas, hay que confesarlo, silofoideas no chocaran entre sí, asustándolo, aunque a pesar de su esfuerzo, hay que confesarlo, el ruido de los huesos fue oído por toda la casa como el sonido que producen las maderas al ser frotadas cuando se hace música o se hace fuego. El sonido de sus huesos al chocar fue tan audible que aún sobre la mesita donde mi madre lo había apoyado para lavarlo mejor, él se sintió avergonzado del ruido, el ruido de sus cosas, de modo que se encogió y se puso más azul aún de lo que estaba. Y miró a mi madre, que a esa altura estaba juntando por el suelo alguna de las escamas de piel que se le habían caído, como disculpándose. Hacía tiempo que ya no tenía ningún dominio de su cuerpo, de su forma, de sus bultos y de sus escamaciones. Bueno, como presentación del capítulo La muerte de mi padre, la poesía, no tengo que decirla, pero está hasta en el tratamiento del tema, ¿no? El tratamiento del tema, el desollamiento del padre ahí en los huesos, el frotamiento, pero el padre está sintiendo, o sea, es el tránsito, ¿no? Hacia la muerte, todavía no está muerto, o hay una energía allí que siente los ruidos. A mí me hace recordar bastante a García Márquez, y todavía García Márquez no tenía la visibilidad, ni Cristina estaba todavía involucrada con esa idea de boom, del boom literario de los años 60 y 70. Pero hay, por momentos, una prosa similar, o que se podría asemejar, sin ningún desmedro, emparejar incluso con, por ejemplo, ciertos pasajes en Años de Soledad, si no ha leído de García Márquez. Sí. No sé si les pareció curioso, porque está presentando la muerte de mi padre, y ese padre no está totalmente muerto, no está totalmente vivo, está despedazado literalmente, o deshuesado, escamado incluso, ¿no? En la narrativa y en la poesía de ella hay una poesía en su ritmo, pero también hay una especie de belleza que aparece como residuo, o sea, como efecto de lectura. Una belleza que a veces es rechazable también, pero belleza al fin. ¿Me explico lo que digo? Habría que tener más experiencia de leerla. Ella trabaja el sentido del humor, que también está el humor, muy fino, mucha ironía, pero está presente, es una constante de su obra, pero también esa belleza que genera con el lenguaje y con lo que nos sorprende, ¿no? Con lo que no esperábamos. Por ejemplo, ya que la madre esté limpiando los huesos, ya desde el comienzo, mi padre murió una lenta y amarilla tarde de noviembre, el mes que yo nací, ese paralelismo que establece.
ese yo que aparece siempre o generalmente en la poesía y en la narrativa de Cristina Peri-Rossi. O sea que esta novela la publica antes que Evohé. Cuando publica Evohé ya es una narradora reconocida. Había publicado este librito que es muy bello, Viviendo, creo que son 3 cuentos, Viviendo, 3 cuentos, 3 relatos son. Bueno, son 3 relatos, ¿sí? En donde también aparece la cotidianidad, pero a veces con una mirada como mágica, ¿no? Como simbólica. Aparece la cotidianidad urbana, ciertos personajes. Ella también tuvo de niña un pasaje por el campo, vivió con unos tíos que la mandaron por un tema de salud a vivir a un establecimiento en Florida. En realidad, con un tío que era jefe de estación de trenes. Y bueno, ella ahí tiene, y esa experiencia del campo, más la experiencia de la ciudad, reaparecen siempre, generalmente reaparecen en su obra. O sea que ella venía de publicar narrativa, también publica Los museos abandonados, que son cuentos, también un libro premiado. Estas me gustan mucho porque son primeras ediciones, por eso las traje nomás. Pero antes de publicar poesía, Evohé, sus poemas eróticos y sus 4 primeros libros de narrativa, el primer libro de narrativa este es del 63, esta misma edición, o sea que Montevideano del 63, hace ahora 60 años, ¿no? Sí. Abren este libro así como muchas de estas portadas de esta colección las hacían en el estudio de Testoni. Esta no, esta es de Julio Vigorito, también, pero podría ser también un fotógrafo, no lo conozco, próximo al estudio de Testoni, está en la colección Alfa. Pero antes de la narrativa y de la poesía, ella se ve que estudiaba profesorado y era una estudiosa del ritmo, curiosamente. En este pequeño librito, unos meses antes de que apareciera su libro, ella ya tenía gatillado pronto su libro narrativa que iba a salir, que salió a fines de año del 63, y en octubre del 63 aparece en esta pequeña revistita que la sacaba un poeta, tengo entendido que está viviendo, ya está grande, Raúl Jakovsky, está viviendo en Piriápolis, tengo entendido, por el este del país, como está retirado del mundo de las letras, pero él dirigía esta revista, poeta también y editor, Aquí Poesía, y en el número 8 de octubre del 63, Cristina saca un ensayito, se llama Ritmo en los poemas de amor de Idea Vilariño. O sea, es ensayista antes que, por lo menos publica ensayo antes que poesía y antes que narrativa, o en este orden, antes que narrativa de poesía. Pero los poemas de amor de Idea Vilariño, que hacía poco que los había publicado, ¿no? Sus poemas de amor, Cristina se pone a estudiar el ritmo, un estudio muy interesante, muy vigente además, cómo opera el lenguaje, las rimas, la distribución de los acentos, los encabalgamientos, todo lo que nos gusta a los profesores de literatura encontrar, pero que en definitiva forman el ritmo, lo que Idea Vilariño llamaba como la masa sonora del poema, ¿no? Que no es amorfa, por algo nos suena y nos embellece, tiene una forma, aunque sea cacofónica significa desagradable al oído, o aunque sea eufónica, bella al oído, hay una masa sonora, y Cristina justamente estudia ese tema, que es un tema teórico, ¿no? Hace varios análisis en este ensayito, que creo que no se reeditó nunca más. Y ella dice en un momento, a ver si lo tengo por acá, creo, para que lean un poco la reflexión de una Cristina Peri-Rossi muy joven, que reflexiona sobre la poesía. Dice: pretender definir la poesía es tarea ardua y vana. ¿Qué es la poesía? Es muy difícil. ¿Qué es lo más característico en la obra de Idea Vilariño? Otra pregunta difícil, dice. Hay un ritmo poderoso que en último término no depende de la regularidad de los acentos y de los esquemas acentuales, ni de la métrica, es decir, de la medida de los versos. Hay poetas de versos medidos, ¿no?
cuando medimos octosílabos, decasílabos, etc. Pero de melodías menos constantes, más olvidables. Dice, a veces usar la métrica no retenemos, no nos interesa el poema. Hoy hablábamos de Jorge Arbeleche, ¿no? Poeta uruguayo que vive acá en el centro de Montevideo. Contemporáneo. Jorge publica su primer libro en el año 68 de poesía. Cristina en el 71. Son estrictamente contemporáneos, junto con Hugo Achúcar, por ejemplo, que también vive acá en Montevideo. Y Jorge escribe en verso libre. Con eso estuvimos hablando de Jorge. Si uno lee la poesía de Jorge, hay un ritmo muy especial y una musicalidad, pero no es verso medido, o sea, no es una métrica, ¿verdad? A veces tenemos el prejuicio que tiene que haber una métrica, el soneto, el romance, ¿no? El verso alejandrino de 14 sílabas. Y Cristina descubre eso, dice, no necesariamente. Dice, mi ejemplo es estudiar la poesía de amor y de Avellanino, pero no necesariamente, a veces es olvidable, y eso a mí me interesa mucho. Dice, estos son versos desnudos, sin el menor adorno. Piensen en la poesía de Avellanino, ¿no? El Ya no, el famoso poema, Ya no te veré morir. Dice, versos desnudos, sin el menor adorno, sin metáforas originales, sin gran despliegue de rimas nuevas. Es un lenguaje reducido que opera frecuentemente alrededor de un par de sonidos. Un lenguaje puro y despojado, pero a través de él se filtra una melodía poderosa, una extraña melancolía. Está hablando de los poemas de amor de Idea, ¿no? Casualmente, yo lo traje simplemente para mostrarlo, Idea había publicado unos años antes, en el año 58, en la Universidad de la República, este libro se llama Grupos Simétricos en Poesía, en esta edición. Yo sospecho, no le pregunté a Pellegrini, pero sospecho que ella estaba admirada con este trabajo de Idea Vilariño, y Idea Vilariño, a contrasensu de lo que se piensa, o que algunos no conocen de pronto, fue una gran estudiosa de la poesía desde el punto de vista teórico, y sobre todo de lo que llamamos el ritmo poético, ¿no? Acá estudió, este es un estudio de ella y otros, los grupos simétricos que se llamó en poesía, como de repente en versos que pensamos que son libres, aparecen, se repiten ciertos grupos, ¿no? Por su medida, por su rima interna, pero que genera una cierta melodía. Bueno, esto es nada más que una sospecha que yo tengo de interpretación de que la primera escritora, Cristina Pellegrini, es una ensayista dedicada al estudio de la melodía y el ritmo en la poesía, de la poesía de amor, los poemas de amor de Idea Vilariño, autora que también había hecho su propia investigación en el ritmo de la poesía. Esto no sé si les interesa, pero un poco para que tengan una dimensión un poco más amplia de lo que es Cristina Pellegrini. O sea, cuando uno lee un poema de Cristina Pellegrini o de Idea, sepan que son mujeres que han estudiado el fenómeno teóricamente y muy seriamente. Que eso les da otra envergadura, otra dimensión a su poesía, o por lo menos eso pienso yo.